Argumentamos constantemente en cualquier situación comunicativa y en los distintos ámbitos de la vida, pues tratamos temas controvertibles en cuyo desarrollo intentamos persuadir o convencer a otros acerca de nuestros puntos de vista. Por ejemplo, el tejido conformado por la afirmación, el conocimiento de los recursos lingüísticos y discursivos para la inserción del punto de vista personal contribuye con la calidad de los ensayos académicos, junto con las razones que la justifican o fundamentan, constituyen el discurso argumentativo. En el discurso argumentativo, el enunciador, a través de una valoración y enfoque particulares, asume una postura ante un hecho o tema y se propone persuadir o convencer a los destinatarios acerca de la veracidad de sus planteamientos e inducirlos a adoptar determinadas actitudes, creencias o comportamientos. Suele emplearse en debates, conversaciones, disertaciones, tesis, ensayos, trabajos de investigación científica, reseñas argumentativas, etc. Con respecto a la estructura argumentativa, tenemos que está conformada por tesis, argumentos y conclusión. Se introduce a través del planteamiento de la tesis para persuadir al destinatario. La tesis es una afirmación contundente que se quiere probar. Es una idea que se redacta a través de una oración, admite opiniones debatibles o polémicas, esto es sujetas a debates, valoraciones particulares o puntos de vista divergentes y puede expresarse de forma explícita o implícita. El cuerpo argumentativo se desarrolla a través de la exposición de argumentos o pruebas que justifican, avalan o defienden las afirmaciones propuestas, por la presentación de contraargumentos, la refutación u objeciones a tales argumentos y el refuerzo de la tesis principal. Todo este desarrollo se relaciona con la tesis y depende de ella. En la conclusión se sintetizan las ideas expuestas o demostradas, se reafirma la tesis y se proponen nuevos planteamientos, todo lo cual se desprende de la articulación entre la tesis y los argumentos. Hay una serie de estrategias para estructurar el texto argumentativo, entre ellas la cita de autoridad, que como sabemos se cita a un autor que constituye una voz autorizada en la materia. Argumentos de distintos tipos, modelos que se basan en la conducta de personas o grupos prestigiosos, analogías que implican la relación entre cosas, personas, objetos o situaciones para aclarar o explicar, ejemplos a fin de ilustrar y apoyar ideas o argumentos, causas y consecuencias para indicar origen y resultados que sustentan una idea, definiciones y refuerzo de opiniones. Además, se emplean datos estadísticos o razones derivadas de estudios cuantitativos, se acude al criterio sapiencial compuesto por refranes, proverbios, máximas o sentencias, e incluso se usa la descalificación para juzgar y minusvalorar a una persona, grupo, tendencia o situación. Asimismo, se emplean mecanismos lingüísticos y textuales como el uso de conectores de oposición, comparación, causa y consecuencia, conectores distributivos y condicionales, así como la cohesión léxica representada por antonimia, complementariedad, oposición relativa. Igualmente, contamos con una serie de mecanismos lingüísticos y discursivos, como la primera persona en singular, yo,
y sus referencias en forma de adjetivo o pronombre posesivo. Por ejemplo, considero necesario aclarar la orientación teórica en la cual se sustenta. Otro de los mecanismos es el uso de las comillas que marcan distancia con lo enunciado. Así tenemos: el enunciador se propone persuadir al destinatario de su verdad. Fíjense que su aparece entre comillas para indicar que es la verdad del autor que se cita, pero no del autor que está elaborando el texto. Hay también marcas de compromiso como los adverbios, el tiempo condicional, verbos y construcciones verbales para disminuir la certeza epistémica. Posiblemente, tal vez, probablemente, podría, sugieren, creo, considero, suelen, es posible. Por ejemplo, esta investigación podría, fíjense que no se dice ofrece, sino podría ofrecer orientaciones para la enseñanza de la escritura de ensayos. También se usan marcadores de actitud, desgraciadamente, ciertamente, afortunadamente, a mi pesar. Por ejemplo, lamentablemente, en estos estudios no se explica cómo mostrar el punto de vista personal en los ensayos. Otros de los mecanismos lingüísticos y discursivos son las preguntas o interpelaciones que comprometen al enunciatario. Por ejemplo, ¿qué docente no se pregunta cómo enseñar a sus alumnos a elaborar un ensayo? Esta pregunta interpela, involucra a la audiencia y a través de ella se construye una imagen de esta. La primera persona del plural o el nosotros inclusivo o la segunda persona del singular también se emplean para incluir al enunciatario. Por ejemplo, es importante que como docentes tengamos en cuenta la necesidad de promover la lectura de ensayos. Además, en textos argumentativos aparecen los imperativos. Nótese que este enfoque ha sido adoptado por otros autores. Allí el imperativo nótese interpela a esa audiencia. Se usan igualmente predicados que expresan los juicios del escritor, como es importante entender que, es conveniente dirigir la mirada a. Por ejemplo, es importante enseñar los recursos lingüísticos y discursivos para insertar la voz del autor en los ensayos. Y se usan también los paréntesis o notas al pie de página para garantizar el conocimiento compartido. Allí se incorporan aclaratorias para colaborar con la audiencia. Se incorporan citas directas, como el discurso argumentativo es, cito, un tipo de texto en el que se identifican claramente por lo menos dos elementos: opinión y argumento, fin de la cita, y allí entre paréntesis aparecen las autoras de ese texto. Las citas indirectas, por ejemplo, las investigaciones dan cuenta de al menos dos elementos básicos en la argumentación: tesis y argumento. Y por último, tenemos la alusión, que es un mecanismo a través del cual hacemos referencia a alguna información. Por ejemplo, el ensayo académico no debe tener un final abrupto como el soneto Soledad de Unamuno, pues este soneto concluye así: y como el tema es inagotable, conviene cortarlo. Es decir,
Para las personas que no conocen el soneto Soledad de Unamuno, habría que aclararlo, y esto se puede hacer o a través de un paréntesis o a través de una nota al pie de página. En conclusión, la argumentación implica el reconocimiento de mecanismos lingüísticos, textuales y discursivos que contribuyan con su comprensión y producción. Si bien es cierto que las estructuras textuales no son rígidas y que, con mucho, dependen del contexto en que se producen los textos, la disciplina y los destinatarios, considero importante manejar unas convenciones generales que sirvan como punto de partida. Aquí al final dejo unas referencias que consulté y que ustedes también pueden consultar.